Hola a todos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén teniendo un excelente día, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador paró en seco a los chayos, a los medios de manipulación que están al servicio del poder económico y al servicio de la oligarquía. El presidente AMLO realizó duras críticas hacia los medios de manipulación en México, calificándolos como los peores desde la época del presidente Francisco I. Madero. El presidente AMLO afirmó que la prensa actual está al servicio de intereses económicos y de la oligarquía, distorsionando la realidad para favorecer a poderes establecidos. A continuación con el video. Cómo se miente en los medios convencionales, ¿no?, de información que realmente son de manipulación. Estamos viviendo el peor momento de la prensa en México, desde la época del presidente Madero. Lo peor. Mucho control que no había ni siquiera en la época de mayor autoritarismo, sobre todo control de la oligarquía, la prensa al servicio del dinero. Porque antes se decía, el periodismo tiene que estar lo más distante que se pueda del poder, pero pensando en el poder político, y lo más cercano que se pueda al pueblo. Ahora no hay cercanía con el poder económico, es fusión. Los medios son parte de empresas y sobre todo de traficantes de influencia, de chantajistas de cuello blanco y muy distantes, como nunca, del pueblo. Porque antes, pues sí se tomaba en cuenta, ¿no?, a los campesinos, la lucha por la tierra, el movimiento agrarista, desde luego el movimiento obrero. La lucha por la justicia social. Acuérdense cómo se hablaba de justicia social. Todo eso desapareció. Hay que comentarlo porque es una pandemia. Me escucha uno a los conductores de noticias de radio, mujeres y hombres, cómo gritan, atacándonos, pero descompuestos. La señora Susana Urestegui, Azucena Urestegui, los de Azteca, los de Fórmula, Ciro, Joaquín, Loret, Pepe Cárdenas, etcétera, etcétera, etcétera.
los más famosos, todos. Esto en televisión, en radio, la prensa escrita, entregada por completo, con honrosas excepciones de articulistas, desde luego reporteros, caricaturistas, pero no son mayoría, ni siquiera hay equilibrio. O sea, es un montón de medios y de periodistas al servicio del poder económico, porque en el fondo es eso, es al servicio del dinero, de la oligarquía, y muy pocos haciendo periodismo. En los medios convencionales, menos. Donde hay más, aunque también han tomado, ¿no?, por asalto las redes sociales, pero ahí es donde sí hay más participación y se advierte que hay más imaginación, más talento, porque el que se dedica o se entrega por entero a la mentira pierde la imaginación y el talento. Es como el soldado mercenario, lucha por el pan. El soldado revolucionario lucha por un ideal. Por eso triunfa una guerrilla ante un ejército regular, por las convicciones, por los ideales, porque lo otro es el dinero. Entonces sí está interesante el momento que estamos viviendo y no hay que dejar de tratar el tema para que no se repita, la no repetición. Es lo mismo de la corrupción, ya no hay que hablar de eso. Sí, no se habló de eso durante siglos, nos falta bastante hablar de eso. ¿Cuántas veces se hablaba de corrupción en el periodo neoliberal o neoporfirista? De 1983 al 2018. Vean si se hablaba de la corrupción. Hagan la investigación. Ya lo he dicho en otras ocasiones. En los discursos, en los informes, en la Cámara, en la academia, en las universidades, no existía la corrupción. Bueno, no era delito grave, porque Salinas modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción. Por eso estamos enfrentando estas cosas que les molesta mucho a los abajo firmantes de los bloques, ¿no?, de la intelectualidad y de la academia, ¿no?,
porque pues era algo normal, todo era influencias, les molesta muchísimo, pero ¿cómo se va a entregar una pensión vitalicia de 120,000 pesos mensuales, 125,000 pesos mensuales, más otros pagos del presupuesto por algo a todas luces deshonesto, a todas luces, porque se engaña. ¿Cómo se lleva a cabo una investigación judicial y desde el principio hasta el fin, desde que se da este hecho lamentable, que llega el perito, llegan familiares y ya empiezan a decir, fue un suicidio, porque como se trata de una investigación que inicia, siempre se piensa que pudo ser un homicidio, pero los mismos familiares dicen no, fue suicidio, y aparece en el acta y el peritaje habla de eso desde el inicio, pero hasta el final, cuando se decide 4 o 5 meses después que termina todo el proceso, se resuelve el no ejercicio de la acción penal por escrito, porque es suicidio. Pero ya para entonces, por influencias, desde luego, en las alturas, ya Pemex había pagado todo, como si se tratara de un accidente. Y los defensores intelectuales igual de deshonestos, en vez de solicitar que la autoridad competente resuelva y se aclare eso, no, piden que se respeten los datos personales, cuando si se trata de un acto de corrupción, pues no se puede mantener en secreto. O sea, está permitida la corrupción siempre y cuando no los cachen. Si los cachan, se comete el delito de dar a conocer datos personales. ¿Y cómo terminamos nosotros como autoridad? Sabiendo de un acto de corrupción.
como cómplices, como encubridores. Todo ciudadano que sabe de un acto de corrupción tiene el deber de denunciarlo, para no ser encubridor, para no ser cómplice. Y así tenemos que actuar para que entre todos no regrese esa peste que tanto dañó a México, la corrupción. Y lo tenemos que hacer entre todos, no con la hipocresía, no con el cinismo, sino de verdad con transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Eso es interesante que se siga ventilando, y otras cosas. Cero corrupción, cero impunidad, y nada de que a mí sí me corresponde y a los demás no. ¿Cómo le van a dar pensión a los adultos mayores? Pónganlos a trabajar. Eso fue lo que dijo Fox cuando iniciamos, en el tiempo que fui jefe de gobierno, lo del apoyo a los adultos mayores. Y yo no digo mentiras. Esa fue su reacción. Pero tampoco es algo extraño. Así piensan los conservadores. Y no son pocos, son millones. Pónganlos a trabajar. Ah, sí. ¿Cómo les vas a dar 100 pesos diarios a los adultos mayores? ¿Cómo les vas a dar 3,000 pesos mensuales? A mí sí. Si soy expresidente, me corresponden de pensión 5 millones de pesos mensuales. Pero eso es legal, es normal. Los medios de información, de manipulación, parte de la misma mafia de poder, guardando silencio. Y en este caso, sí, 125,000 pesos mensuales. Y en otros casos, de quienes pasan 6 meses, 1 año, por una institución financiera, el Banco de México, Banobras, y su pensión. ¿Y saben por qué hablo así? Porque yo fui jefe de gobierno. Y cuando fui jefe de gobierno, reduje sueldos de los altos funcionarios públicos. Yo ganaba la mitad de lo que ganaba el anterior jefe de gobierno. Pero no solo eso, ganaba yo el equivalente a lo que ganaba un director de área del gobierno federal. En aquel entonces 70,000 pesos.
Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, AMLO destacó que estas plataformas han fomentado una mayor participación ciudadana, mostrando más imaginación y talento. En conferencias anteriores, AMLO señaló que espera un cambio significativo en el panorama mediático, ya que los viejos esquemas ya no son efectivos y los medios no pueden seguir siendo rehenes de campañas difamatorias frente a acusaciones como las de narco AMLO. El presidente AMLO asegura que estas no tienen efecto y solo sirven para evidenciar la manipulación y engaño de los medios de manipulación. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.